Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a que continuemos en nuestra clase bíblica de hoy, que lleva por nombre Salvados para testificar con hechos. Es nuestra lección número 9 y estaremos viendo la segunda parte de esta lección. Les damos las gracias por conectarse con nosotros. Le damos las gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook y posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Queremos enviarles un cordial saludo, que la paz de Cristo esté con ustedes. Sabemos que nos sintonizan en muchos lugares, en México, en Guatemala, en El Salvador, hasta allá. Un fraternal abrazo en el amor de Cristo a todos ustedes. Queremos comenzar esta clase sin antes saludar a mis hermanos acá presentes. Quiero darle la bienvenida. Hermano José Ruiz estuvo con nosotros la semana pasada. Señor le bendiga, hermano. Buenas tardes a todos. Un saludo. Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta clase. Dios mediante esta hora podamos aprender juntos. Amén. Bienvenidos también. Amén. Hermano Rodrigo Herrera, que nos acompaña. Él no estuvo con nosotros la semana pasada, pero estamos gozosos de verle esta semana y que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Dios me lo bendiga. Amén. Tenemos también detrás de pantallas a nuestro hermano Samuel Herrera, que nos está acompañando el día de hoy, y a nuestro pastor también, que semana tras semana sigue esforzándose para poder hacer posibles estas transmisiones. Le damos las gracias. Gracias por su esfuerzo y que el Señor siga dándole fortaleza. Así de que estamos listos para comenzar, hermano. Así de que vamos a comenzar con una oración. ¿Qué le parece? Amén. Si podemos orar todos. Bendito y buen Padre que estás en el cielo, Señor, venimos ante ti, Señor, primeramente con un corazón agradecido, Señor. Amén, Señor. Agradecido por tantas cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque estuvimos aprendiendo, Señor, la semana pasada que sin merecerlo, Señor, sin nosotros valer nada, Padre bendito, tú fuiste quien saliste a nuestro encuentro, Señor. Amén, tú fuiste Padre quien nos Santo, buscaste, gracias, Señor. Tu palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Sí, Señor. Y tu amor fue tan grande, Padre Celestial, que creaste un plan maravilloso para que pudiésemos, Señor, ser partes de esa bendición, la cual tenemos, Señor, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, para ser salvos, Señor, por lo cual hoy podemos llamarnos hijos tuyos, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por ello, y te rogamos, Padre bendito, y el deseo en nuestros corazones, Señor, es que todo aquel, Señor, que no te conoce, Padre Celestial, que aún sigue en sus delitos y pecados y en esa muerte espiritual, Señor, de la cual hemos estado hablando, que ellos puedan, Señor, algún día, Señor, despertar y poder, Señor, abrir sus oídos espirituales, así como dice tu palabra, que tu palabra llega por el oír tu palabra llega el conocimiento. Y rogamos, Padre bendito, que tu misericordia se derrame sobre ellos también, Padre Celestial. Ayúdanos a nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor, a poder exponer tu palabra, Padre bendito, de una manera responsable, Señor. Que lo hagamos con temor, que podamos, Señor, ser sensatos en lo que hablamos, Señor, y que nos ayudes, Padre bendito, mediante tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros, Señor. Que podamos, Señor, transmitir, que podamos, Señor, expresar las palabras correctas, Padre bendito, con responsabilidad, como dijimos, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Así de que estamos listos, hermanos. Terminamos la parte número 1 de la lección número 9 la semana pasada, hermano Rodrigo. Sí. Y vamos a dar comienzo a la parte número 2. La semana pasada hablamos de 2 escenarios que puso el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Efesios, y mencionamos esos 2 escenarios, ¿verdad? Que dijimos que en los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios, él lo hace ver como algo bien trágico. Ajá.
y en los versículos del 4 en adelante lo hace ver bien sublime, ¿verdad? Porque dice en los versículos del 1 al 3, dice de que estábamos muertos en delitos y pecados. Así es. ¿Verdad? Y ya del 4 en adelante habla de que dice que nos dio lugares celestiales juntamente Amén. con Jesucristo, ¿verdad? Así de que nos lleva del pesimismo al optimismo, ¿verdad? Ajá. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a empezar a ver, ya vimos la parte del pesimismo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a empezar a indagar, a escudriñar un poco más en lo que es esos beneficios espirituales de los cuales estaba hablando el apóstol Pablo. Mi hermano José, ¿algún comentario al respecto de la semana pasada? De la semana pasada, Ajá. Bueno, pues lo que acaba de mencionarnos, ¿verdad? Que debido a nuestra pecaminosidad nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, hablábamos de muerte espiritual, ¿se acuerdan? Entonces hablábamos de 3 clases de muertes: una muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entonces es importante no confundir a los oyentes, ¿verdad? Es importante aclararles, ¿verdad? Y ahí está en la lección, la clase de muerte. Dice: la muerte física es la separación de lo material y lo espiritual, ¿sí? El alma de la persona, y todos vamos a pasar por ella. No nos vamos a escapar, todos vamos a tener esa muerte física. Pero también existe la muerte espiritual, y es la que separa a la persona de Dios. Es donde el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Y nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí viene ya la muerte eternal, a donde en la muerte espiritual, si nosotros no nos arrepentimos, no pedimos perdón, no aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí tenemos oportunidad todavía. Pero ya cuando viene la muerte física, pasamos a la muerte eterna, ahí ya no hay vuelta atrás, ya no hay otro camino, y ahí ya perdimos toda oportunidad. Y es importante, Jesucristo nos llama, nos invita a que vengamos a Él, a que lo busquemos, a que también testifiquemos, ¿verdad? De lo que hemos aprendido, y precisamente aquí estamos, tres de nosotros, ¿verdad? Testificando del amor de Dios en nuestras vidas, exactamente. Amén, hermano. No, igual comparto la misma opinión con nuestro hermano. Es igual a lo que se refiere es la muerte física y la muerte ya eterna, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante en Juan 3:16, ¿verdad? Donde dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Por eso entregó a su Hijo, para que todo aquel que creyera en Él, dice, que no muera, tenga vida eterna. Y luego ya después sigue algo que casi muchos no mencionamos, pero que ahorita lo vamos a ver adelante. Amén. También, hermanos, antes de que se me olvide, hicimos unas preguntas la semana pasada con respecto a la lección, y en la parte 1 de la lección hicimos la pregunta que dice de la siguiente manera: explique qué significa la expresión muertos en delitos y pecados. Y esto lo encontramos en los versículos del 1 al 3. Y la segunda pregunta es: ¿a qué clase de muerte se refiere la mencionada en la expresión anterior? Así de que tienen toda una hora, hermanos, para que puedan ir pensando, ¿verdad?, su respuesta, y que puedan comentar. Nos gustaría mucho que podamos interactuar, que podamos crecer juntos en la palabra de Dios, de que ustedes puedan de alguna manera incluirse a este panel, y que podamos todos juntos aprender de esta clase. ¿Qué les parece? Si la respuesta la van a encontrar, ¿verdad?, en el versículo, en el capítulo 2 de Efesios, el versículo del 1 al 3. Correcto. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 2 de Efesios, de los versículos 1 al 10, pero la primera parte es nomás del 1 al 3. Y para concluir con lo de la semana pasada, ¿verdad?, con el repaso de la semana pasada, hablamos de que Pablo estaba haciendo un diagnóstico. Aprendimos primero, antes de esta clase, de que Pablo había estado en oración para la iglesia de Efesos, para que Dios les diera un espíritu de sabiduría, de entendimiento, ¿verdad? Sí. Y es lo que seguimos pidiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? De que Dios siga poniendo en nosotros un espíritu de entendimiento en todo lo que hacemos, hermanos. En el transcurso de nuestra vida necesitamos de ese espíritu de entendimiento para poder discernir todas las cosas
de una manera sabia, ¿verdad? De que todo pueda ayudarnos, ¿verdad? Para ir creciendo en la vida espiritual. Así de que vamos a mencionar unos ejemplos, ¿verdad? De ese diagnóstico trágico del cual habíamos estado hablando. Y hay unos textos que me gustaría decirles con respecto a ese diagnóstico trágico del cual hablaba Pablo en los versículos del 1 al 3. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Eclesiastés 7:20, donde dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Okay? Todos estos textos que vamos a leer se refiere a esa incapacidad que teníamos como seres humanos, nosotros que seguimos teniendo como seres humanos, de poder alcanzar la salvación por nosotros mismos, ¿verdad? Porque no se trata de nosotros, sino que es mediante nuestro Señor Jesucristo cómo podemos alcanzar la salvación. Entonces dice, Primera de Reyes 8:46, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y dice Romanos 3:9 al 11, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Además de darnos el diagnóstico en Efesios del 1 al 3, nos explica que en nuestro estado natural y caído operan tres fuerzas o influencias, dos externas, que una es este mundo, el que opera en él, y una interna, nuestra naturaleza depravada, caída y pecaminosa, las cuales nos mantienen en esclavitud. Amén. Así de que esas eran las citas bíblicas que queríamos leer al respecto, ¿verdad? Ya para terminar, dice algo que el hermano José Ruiz comentaba la semana pasada, ¿verdad? Con respecto al príncipe de este mundo, ¿verdad? Cuando dice de que dice Satanás, príncipe de la potestad del aire, quien tiene el mando de los poderes y autoridades que operan e influyen en el mundo invisible y encabeza la continua rebelión y rechazo a Dios. Él opera e influye de manera activa en las personas no regeneradas, alejándolos de Dios en una vida continua de rechazo y separación de Él, como si no existiera a veces. Cristo ha sido exaltado sobre todos los poderes y llena todas las cosas. Sin embargo, existe también otro poder operativo y energizante, como es el maligno diablo o acusador, ¿verdad? Así de que dice que estas son una de las cosas de las cuales Pablo está hablando cuando está hablando acerca de la carne, ¿verdad? De que hemos obedecido más a la carne que a las cosas espirituales. Así de que ya con eso concluimos el repaso de la semana pasada y vamos a dar comienzo a lo que es la clase de hoy. Si hermano Rodrigo nos pudiera leer, por favor, el inciso A. El inciso A. Antes del inciso A, donde comienza en la parte donde dice salvación celestial por el amor de la segunda parte, Dios. entonces. Amén. Dice, salvación celestial por el amor de Dios. Efesios 2:4-7 dice, aunque muchos lo nieguen, los seres humanos tienen un deseo especial por el cielo. Sin embargo, lo reprimen por orgullo o por ignorancia. Dios, que conoce los más íntimos anhelos de los seres humanos, ha provisto la satisfacción de ese anhelo mediante su Hijo Jesucristo.
y la oferta es para todos y todas. Amén. ¿Sí? ¿Y ahí termina con el inciso A? No, seguimos con el inciso A. Sí, por favor. Dice, un Dios rico en misericordia, versículo 4. El amor de Dios no tiene medida. Los seres humanos, con mucho esfuerzo, están meditando en la expansión del universo, pero por mucho que se esfuercen, no podrían medir el amor de Dios. Por ese amor se muestra su misericordia para todos, sin distinción alguna. Juan 3:16. Cada día que pasa en este mundo, al ver las noticias, nos enteramos de crímenes contra bebés, madres, padres, etc. Algunos son terriblemente crueles, bestiales, crímenes que humanamente no tienen perdón, pero el amor de Dios alcanza incomprensiblemente a todos esos asesinos, violadores, ladrones, explotadores, etc. He allí la riqueza del amor de Dios. Me acordé de Nabucodonosor, hermano. ¿Se acuerdan cuando tenía cautivo al pueblo de Israel? Y cómo fue con ellos de cruel, se podría decir. ¿Verdad? Entonces ya después se quería él endiosar, pero después ya que él reconoció a Dios, entonces como que tuvo perdón de Dios, sí, y fue restaurado su reino. Ajá. Porque aquí pues estamos hablando de las riquezas en su gracia, ¿verdad? Amén. Entonces entre esas riquezas de la gracia de Dios podemos ver eso, ¿verdad? De cómo personas imperfectas, personas por las cuales nosotros por nuestra misma condición humana seríamos incapaces de perdonar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque aquí habla de violadores, dice, de asesinos, sí, de personas que ante la conciencia nuestra, la vista nuestra, pudiéramos decir que no alcanzan misericordia, ¿verdad? Así no es. alcanzan perdón, pero ahí vemos, ahí de eso es lo que está hablando Pablo, ¿verdad? De las riquezas de su gracia. Amén. ¿Quería agregar algo, hermano? Para agregar nada más, dice que es un Dios rico en misericordia. Recordemos a los oyentes, ¿verdad? A nuestros hermanos, ¿qué es misericordia? ¿Verdad? Dice, la misericordia de Dios hacia los indefensos, dice que los alivia de sus... La misericordia dice, la compasión de Dios hacia los indefensos que los alivia de su situación. ¿Cuál situación? La que acabamos de tocar hace rato, ¿verdad? Que estábamos muertos en pecado. Amén. Ahora, la gracia implica que Dios otorga ese regalo a los creyentes. O sea, y ahí vamos a meternos un poquito más con la gracia. Y aquellos que no lo merecían, y eso incluye a todos, lo que acabamos de leer, a todos y a todas. Aquellos que usted se puede imaginar, lo que acaba de decir, asesinos, violadores, ladrones, explotadoras. Pero como decíamos, esto van a alcanzar misericordia siempre y cuando ellos se arrepientan. Claro. Hablábamos de tres tipos de muerte, ¿verdad? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y recordemos que solamente en una es donde tenemos oportunidad de venir a pedir misericordia, a clamar esa misericordia, a reclamar esa misericordia. Acuérdate de mí, le dijo el ladrón que estaba enseguida de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y alcanzó misericordia. Amén. Eso es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De esas riquezas. Hablando de la misericordia, hermano, dice que Dios actúa con misericordia, no porque haya algo nuestro que lo motive, ¿ok? No. Sino porque Él es amor y es algo inherente e intrínseco en Él. Y cuando vi esta palabra intrínseco, me llamó la atención, ¿verdad? Lo busqué en el diccionario y dice, la definición de esta palabra dice que es propio o característico de lo que se expresa por sí mismo y no depende de las circunstancias, ¿ok? O sea que como, por ejemplo, la blancura, ¿verdad? En la nieve, eso lo caracteriza, ¿verdad? Su naturaleza es así, ¿ok? Así que dice, Él encontró, dice, un motivo en sí mismo, no en nosotros, ¿okay? Por su misericordia, por su gracia, por su amor tan grande, por su compasión. El ser humano estaba en un estado permanente de fracaso total, incapaz por sí mismo de valerse, y Dios intervino para cambiar y revertir nuestra condición, ¿verdad?
es lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Estábamos ya muertos, ¿verdad? Estábamos muertos. Y Él vino a resucitarnos, ¿verdad? Por medio de enviar a su Hijo, ¿verdad? Pudimos tener esa opción. No había opción para nosotros, ¿ok? Así de que aquí dice un Dios rico en misericordia en el verso 4. ¿Qué tal si leemos el verso 4 en Efesios capítulo 2? Seguro que sí. Léalo del 4 al 7, hermano. Del 4 al 7. Sí, por favor, sí. gracias. Así dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hicimos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El 7 también me dijo, ¿verdad? Sí, por favor, hermano. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, ¿verdad? Por la abundante riqueza de su gracia. ¿Okay? Vamos a indagar un poco más al respecto. Vamos a sumergirnos un poco más al respecto en eso. ¿Okay? Dice, ¿qué hizo Dios después de eso? Después de que nos rescató, ¿verdad? De la muerte, de que estábamos muertos en delito de pecado. En Romanos 8, del 2 al 3, encontramos, ¿verdad? Donde dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, ¿verdad? Del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Ok? O sea, a lo que se refiere, ¿verdad? De que era algo imposible que nosotros pudiéramos cumplir, que pudiésemos cumplir por nosotros mismos. No podíamos. Era imposible que por méritos nuestros pudiéramos nosotros Y hacerlo. sigue siendo imposible para nosotros. Y ahorita vamos a continuar adelante. Bueno, ahora ya no es imposible porque tenemos Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros mismos queremos. Correcto. Pero antes de la venida del Señor era imposible que nosotros pudiéramos a encontrar el camino a la salvación mediante y hoy mismo hay fuerzas. algunos que todavía buscamos nuestra salvación por nuestras propias fuerzas. Entonces lo que el hermano Rodrigo trata de decir, que hoy todavía existe en el mundo corrientes donde todavía no le dan la importancia al sacrificio de Cristo en la cruz, y aparte de que no le dan la importancia, no lo reconocen. Amén. Entonces todavía existen correcto. personas que no. Y lo digo porque hay muchas personas, hermano, que le dices, o sea, tú vas a ir al cielo o tú vas a ir al infierno. Yo voy a ir al cielo. Pero ¿por qué? Porque pues yo soy bueno. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De que no se trata de nosotros. Ajá. Porque lo que estamos tratando de como poner en contexto, ¿verdad? De explicar, de resumir, ¿verdad? Es de que el centro de todo tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Amén. No se trata de nosotros, sino que... Ahora recuerde que aquí estamos hablando de que la salvación es por fe. Y no por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo, ¿va? Y lo que el hermano Rodrigo también trata de decir ahorita, dice que muchos, le preguntan si sí es cierto, porque creen que hacen muchas obras buenas, piensa la gente que tienen ya la salvación, tienen el cielo ganado. Entonces, ahí es donde viene la equivocación, y donde no escudriñamos las escrituras, no estudiamos la palabra, Correcto. No nos damos cuenta. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Con respecto al capítulo 2 de Santiago, donde en el versículo 14 él habla referente a eso, ¿verdad? De una fe sin obras. Y se me ¿verdad? hace que más adelante vamos a tocar. Sí, más adelante viene así. Así que lo vamos a dejar para más adelantito, ¿ok? Así de que dice, entre las cosas que Dios hizo, ¿verdad? Para sacarnos de allí donde estábamos, también encontramos en Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de una mujer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Verdad? Entonces, aquí nuevamente, ¿verdad? Estamos tocando los puntos que Dios hizo después de encontrarnos en ese estado trágico, ¿verdad? En ese diagnóstico que había hecho Pablo, ¿verdad? Cuando nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Esto es posterior a eso. Dice, aparte de su misericordia, no hay ni un ápice de esperanza. Nuevamente aquí me detuve y dije, ápice. Dije yo, no está hablando de lápices, sino que dice ápice. Entonces, ¿verdad? Para que entienda la audiencia, ¿verdad? La definición de la palabra ápice dice parte o cantidad muy pequeña o insignificante de una cosa. O sea que dice, cuando dice que aparte de su misericordia no hay ni nada, se puede decir, ¿verdad?, de esperanza para la humanidad, y lo más glorioso y lo más fascinante de todo es que Dios no se quedó pasivo ante tal cruda y nefasta realidad de la humanidad, sino que es y fue el protagonista quien apaciguó, su ira y mostró misericordia. Es lo que dijimos, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? No se trata de nosotros, ¿verdad? Fue él, el mérito fue de él. ¿Ok? Juan 3:16 dice, porque de tal manera, fíjense bien, aquí vamos a encontrar 4 características de Dios. ¿De qué otra manera le podemos llamar? Los atributos, ¿verdad? Atributos de Dios. Donde solo en el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, ¿cuál es es uno se puede decir, del eslogan de nosotros los cristianos, ¿verdad? Este texto, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, dice que de tal manera amó, o sea que aquí muestra su amor Dios como uno de esos atributos, ¿verdad? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí podemos ver su gracia. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan que cuando decíamos cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando su propósito, su voluntad, su soberanía es algo que equivale a lo mismo, ¿verdad? Entonces, dice, mas tenga vida eterna. Aquí ya nos está hablando de su gloria. Este maravilloso contraste nos resuena ya desde el Antiguo Testamento, donde hallamos exactamente las mismas palabras de mano del salmista. Unas palabras cargadas de esperanza y consuelo. En Salmos 49, de los versículos 12 al 15, encontramos ahí, donde dice, no sé si le gustaría leerlo, hermano Rodrigo, por favor. Salmo 49, en los versos del 12 al 15. Hermano José, podría buscar Colosenses capítulo 1, de los versos 12 al 14. ¿Del 12 al 15, hermano? Sí, hermano, del 12 al 15, del capítulo 49. Dice el Salmos 49, de 12 al 15. 1, 12, 14. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complace en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. 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 Gloria a Dios. Colosenses 1, 12, 14. Sí. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. O sea que estamos viendo lo mismo, ¿verdad? De que veníamos de un estado de muerte a vida. De eso es lo que está hablando Pablo ahí en Colosenses, ¿verdad? Entonces dice,
La Biblia nos dice claramente que hay 2 reinos y 2 dominios. Es lo que estábamos hablando, ¿se acuerda? Acerca del reino celestial y el reino de este mundo, ¿verdad? Dice, y cada uno con un rey que gobierna y unos súbditos que obedecen y están sujetos a esa ley. ¿Ok? Dice, todos tras Adán nacemos en un reino oscuro de maldad y cuyo rey es el príncipe de las tinieblas, el mentiroso, el adversario, el tentador, en definitiva, el Dios de este siglo. Y este reino se caracteriza porque cada uno vive como quiere, haciendo lo que le da la gana, en clara insumisión y en constante rebeldía. ¿Se acuerda que estábamos hasta haciendo chistes referente a esto la semana pasada, sí, hermano José? Sí. De que tristemente es el reino que gobierna ahorita en este mundo, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo salir de un reino y entrar en otro? Dice, te pondré una fácil ilustración. Nadie nacido en España y con un DNI español puede dejar de un día para otro de ser ciudadano español, ni decirle a no pagar impuestos y vivir ajeno a este reino. Dice, en este caso, o sea, España, ya que está bajo la potestad y autoridad de la nación, pero llegará un día cuando sí que dejará de ser ciudadano español con sus derechos y obligaciones. Y ahí después empieza a hablar de cuándo será ese día, ¿verdad? Así de que si podemos leer, terminó de leer hasta aquí, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, en el inciso A. El inciso A. Ok. Entonces, para desglosar los versículos del 4 al 7, dice, ¿habla Pablo realmente de morir en Cristo? Dice, no, de hecho ya estábamos muertos, ¿ok? Él se refiere a que con su muerte paradójicamente nos dio vida, ya que pagó la deuda con Dios e hizo morir toda enemistad con Él y con nosotros mismos. Pablo habla de que cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le exaltó, también resucitó y exaltó con Él y en Él. Nos resucitó y exaltó con Él y en Él. A los cristianos que por la fe están unidos en Él, de la manera que tal unión nos lleva a estar donde Él está, es decir, exaltados en las esferas de las realidades espirituales. ¿Ok? Como lo explica en Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, dice, escondida con Cristo en Dios. ¿Algo que quieran agregar? No, está muy bien, hermano. Ok, entonces dice en el versículo 7 de Efesios, dice que es para demostrar en los tiempos venideros las riquezas de su gracia, es decir, en otras palabras, para que Él sea glorificado, para exhibir públicamente a todo el universo y personas y ángeles, a todos los entes y poderes, su amor y misericordia sin límite alguno. Nos dio todo, es decir, su Hijo sin igual, sin comparación e inconmensurables. ¿Ok? Entonces, cuando, para terminar, ¿verdad? Hasta el versículo 7, la segunda parte, está enfocándose el apóstol Pablo en las riquezas de su gracia, ¿verdad? En todas las cosas que Dios ha hecho para poder perdonarnos, prácticamente, ¿verdad? De las cuales hemos sido perdonados. Tocábamos el punto referente hacíamos como una ilustración, ¿verdad? De un asesino, de que llega a su casa y mata a toda la familia, ¿verdad? De este hombre, y aún cuando llega el dueño de la casa, aún lo encuentra dentro de la casa con las manos ensangrentadas y con su familia muerta, ¿verdad? Y dice de que pues lo amarra y lo lleva ante un juez,
y dice que el juez es conocido porque es un juez de amor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces este juez le dice al asesino, ¿verdad? De que lo va a perdonar porque él es un juez de amor. Uh-huh. Y dice, si nosotros, dice, estuviéramos en esa situación, ¿qué pensáramos de ese juez? ¿Verdad? Así es. Entonces no pensáramos cosas buenas de ese juez, ¿verdad? A lo mejor no, a lo mejor estamos pensando que no está haciendo justicia, ¿verdad? Correcto, de eso se trata, ¿verdad? O sea, la víctima sería el juez. Si la víctima fuera el juez, ¿qué haría el juez? Ajá, ¿verdad? Entonces dice el hermano que estaba dando la predicación, ¿verdad? De que y él podría decir, ¿verdad? Cuando demos la opinión acerca de este juez, no vamos a decir que es un juez justo, un juez de amor, sino que es un juez corrupto, ¿verdad? Porque dejó ir a su familia, ¿verdad? Dejó que matara a su familia y dejó ir al asesino sin paga, ¿verdad? Pero cuando vemos las riquezas de su gracia que nos habla Pablo acá, amén, dice, Dios va a seguir siendo justo, porque Él es inmutable, ¿verdad? Dios va a seguir siendo justo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando ya ponemos en un contexto lo que es la justicia de Dios, por su soberanía, Él sí puede perdonar multitud de pecados, ¿verdad? Así es. Aunque estas personas hayan tenido una vida de muchas maldades, ¿verdad? Y de mucho pecado, todavía entre las riquezas de su gracia podemos encontrar que siempre y cuando estas personas se arrepientan de corazón, pueden encontrar parte de esas riquezas de su Yo creo gracia. que siempre y cuando el asesino que esté enfrente de ese juez de amor crea en ese juez. Pero y ahí estamos mal, porque estamos creyendo en el hombre, estamos hablando de No, Dios. sí, estamos simplemente significando. Si el juez está para impartir justicia terrenal. No, claro. Y si vamos a los hechos, entonces esa persona tiene que pagar por su pecado. Claro. Nosotros al único al que tenemos la libertad de llegar a pedir perdón sería ante Cristo, y en este caso la persona que hizo esa maldad tendría que ir ante Cristo, no ante el juez, después de que el juez hiciera su justicia. Sí, estamos haciendo como una nomás. Bueno. Sí, una analogía, ¿verdad? Sí. Sí, yo pienso que lo que estamos tratando es de dar una alegoría, ¿no? Una ilustración, sí, en cuanto a ¿verdad? Porque a veces nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Siempre va a tender a hacer comparaciones con los círculos que nosotros estamos dentro de lo que es humanamente. Y yo pienso que eso es lo sorprendente de Dios, ¿no? Que su justicia, lo que Él es como Dios, ¿verdad? No entra en nuestra mente finita, ¿verdad? En nuestro juicio, aún en nuestro juicio finito, o sea que no tiene una amplitud de todos los hechos, ¿no? Por eso dice la palabra que en Romanos, si uno cae, ¿verdad? Que tengamos cuidado, porque quien lo levanta es el Señor, porque Él es quien da la salvación. Entonces solamente ese Dios, ¿verdad? En su juicio y en su soberanía. Y yo pienso que esa es una palabra clave que usted tocó en cuanto a esto, ¿no? La soberanía de Dios. Porque dentro de la soberanía de Dios, Él puede hacer y deshacer como Él guste, ¿verdad? De Él es la vida, Él es el creador, de Él es la salvación. Entonces, ahora lo interesante que decía el hermano Rodrigo, ¿no? Es que hay un factor, ¿verdad? Y el factor es arrepentimiento, ¿verdad? Mientras un ser humano se arrepienta, la misericordia de Dios está activa ahí, ¿verdad? La misericordia de Dios está para él. Lastimosamente dice que el mundo prefirió ¿qué? Las tinieblas que la luz. Entonces, no es que Dios no ame, es que el mundo no se está dejando amar, ¿verdad? No es que Dios no tenga misericordia, no, es que el mundo no está aceptando la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios en su soberanía, Él sigue dando, Él sigue salvando, ¿verdad? Lastimosamente el mundo no quiere, pues, ¿verdad? Pero sí cabe la ilustración que acaban de dar. Sí, o sea que lo que estamos tratando de explicar es de que todos venimos de un pasado de maldad, ¿verdad? El grado del delito no significa, no aminoriza que seguimos siendo pecadores,
¿verdad? Entonces, si lo viéramos así por tamaño, el tipo de pecado que cada quien comete, sería diferente. Pero ante Dios, todo pecado tiene el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, partiendo desde allí, desde que sabemos que que estábamos muertos en delitos y pecados, y estamos viendo desde los versos 4 en adelante, donde dice que empieza a hablar, ¿se acuerdan que dijimos que habían dos ¿cómo dijimos? Dos escenarios, ¿verdad? Escenarios, sí. Donde él nos ponía en un escenario muy pesimista y en otro escenario bien optimista, donde habla en los versos del 1 al 3 que estábamos muertos, ¿verdad? Que no teníamos esperanza, que ya estábamos vencidos, ¿verdad? Así es. Pero en los versos 4 en adelante, él empieza a hablarnos de que nos va a poner en lugares celestiales. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros sabemos que fuimos pecadores, y que aún seguimos teniendo esa naturaleza humana dentro de nosotros, la cual seguimos fallándole a Dios, y por eso pedimos perdón a diario, ¿verdad? Y entonces, si imagina que aún nosotros teniendo esa condición de pecadores, Pablo nos está diciendo que ahora nos ha llevado a lugares celestiales. Es a eso lo que me refiero, ¿verdad? De que por la gracia de Dios y por su misericordia, ¿verdad? Y por su soberanía, es la que nos permite el poder tener acceso a eso, ¿verdad? Y por eso poníamos nomás como ejemplo lo del asesino, ¿verdad? Porque el ladrón también, me imagino, era un malhechor. Él no creo que fuera una blanca palomita, ¿verdad? Por algo estaba allá. Ajá, y él tuvo también acceso a eso gracias a la misericordia, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que también compartía con el pastor unos videos que estaba viendo acerca de la celebración. Hoy, esta semana, en Israel se estuvo celebrando todas las 10 días del arrepentimiento. Del perdón, sí. Del perdón, ¿verdad? Y me dice el pastor, wow, dice, increíble, ¿verdad? De cómo aún ellos rechazan la gracia. Siguen creyendo de que ellos se pueden limpiar y se pueden perdonar a través de un lavado. Lavado, ¿verdad? Y cada día en esta celebración del Yom Kippur, que le llaman, cada día tiene un ritual. Y es referente a eso, al arrepentimiento, al perdón. Y como usted estaba diciendo, hermano, de que por medio de obras, de que ellos piensan de que por medio de las obras pueden comenzar de cero y van a ser salvos. Amén. Seguimos adelante. Okay. ¿Algún comentario extra, hermano? No. Vamos a la parte número 3. ¿Qué le parece? Sí. ¿La quiere leer, hermano José Ruiz, por favor? La parte B no la leímos entonces. ¿Cuál? Nos brincamos esta. ¿Cuál parte? La B. ¿La B? Sí. Oh, ok. Esta no la brincamos. Démosle. ¿Quiere dar? Sí. Okay. Hermano José Ruiz, la parte B. La parte B. Sí. Dice, nos dio vida y nos resucitó. Versículos 5 y 6 dice, se recalca la afirmación hecha en el versículo 1, nos dio vida a pesar de estar muertos en pecados. Esa vida nos la da por medio de Cristo Jesús, y así como Cristo resucitó, nosotros los que hemos creído en Él, también hemos sido resucitados en la muerte espiritual, y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que el haber creído en Cristo y tener una vida nueva por Él, ya estamos en la antesala de la patria celestial. Esto es hermoso. El cristiano disfruta de una relación especial con Dios, vive en su presencia, está seguro de su presencia, sabe que Cristo es su compañero fiel y firme y que el Espíritu Santo lo guía diariamente en todo. Por eso, un hijo de Dios es distinto y ya no es de este mundo, aunque esté en este mundo. Juan 17, 14, 16. Quien vive en la presencia de Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, no tiene por qué desanimarse, menos desesperarse. En el cristiano no hay lugar para esas cosas. Aquí hay otro inciso que tampoco no viene marcado, es el inciso 6, dice, okay, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia. Léalo, hermano. Ese es otro inciso. Dice, llegará el momento cuando todo lo que hoy es invisible se hará visible. Dice, Dios tiene mucho que mostrar. La gente en el presente casi no ve cómo el amor de Dios se manifiesta. Pero está escrito que en los siglos venideros atendámoslo como
en el fin de los tiempos. Dios manifestará las abundantes riquezas de su gracia. Los versículos 5 y 7 nos hablan de la gracia de Dios. El versículo 5 nos dice que somos salvos por gracia. Significa que nosotros no tenemos ningún mérito para ser salvos, sino que todo es por el amor de Dios, que nos regala gratuitamente su salvación. La bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús será mostrada cuando el Señor le plazca, pero ahora nosotros debemos estar agradecidos por esa bondad y demostrar nuestro agradecimiento siendo obedientes y leales a nuestro Salvador. Había un pastor muy polémico en El Salvador, falleció hace un par de años, de las iglesias bautistas allá en El Salvador, Pastor Toby. Él decía, allá se van a ver de quién son las mulas. No sé a qué se refería, ¿verdad? Yo creo que a lo que él se refería es de que nos podemos sorprender cuando lleguemos al cielo, sí, y ver personas que nosotros tal vez pudimos haber pensado que no la íbamos a encontrar allá, ¿verdad? Que nos podemos llevar una sorpresa. Así es. O hay personas que a las cuales también pensamos que puedan estar allá y no van a estar allá, ¿verdad? Sí. Y a lo que dijo el pastor hace un momento, ¿verdad? De que tengamos cuidado del que cae, ¿verdad? No vaya a ser que nosotros también, ¿verdad? Sí, así es. Y yo creo que ahí cabe, ¿verdad? Mencionar esto, ¿verdad? Y es de eso de lo que quería hablar, hermano. Por ejemplo, de lo ahorita que comentábamos de Juan 3:16 hace rato, lo expuso acá el escritor en el inciso A. Y ahora en el inciso B, yo nomás no criticar al comentarista, sino agregar o más bien terminar lo que él está diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo pone de una manera, él dice, también hemos sido resucitados en la muerte espiritual y hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, ¿qué significa esto? Significa que el haber creído en Cristo y tener una vida nueva en Él, dice, ya estamos ante la antesala de la patria celestial. O sea, lo pone de una manera muy facilita o muy sencilla o muy, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que siempre los cristianos siempre hemos expresado, el gran amor de Cristo. Pero yo nomás quería completar lo que Cristo sigue hablando en Juan 3:16 de cómo amó al mundo, ¿verdad? Pero la segunda parte esa casi nunca la comentamos, y eso es lo que quisiera yo terminar de comentar. Claro. Que dice Jesucristo así, Jesucristo sigue hablando en Juan 3:16, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que compartimos. Es la condición. Siempre. Sí, uh-huh. Sí. Pero ya después sigue hablando Jesucristo, dice, porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es de lo que hablábamos ahorita del juez, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo le decía, si el asesino cree ¿verdad? Si el asesino cree en el juez, que es un juez de amor, entonces va a tener, ¿verdad? La absolución, sí. ¿Verdad? Pero bueno, a eso quería llegar, uh-huh. Quería ver también que la gente se dé cuenta o que entienda, ¿verdad? Que es no solamente creer. Bueno, es creer, ¿verdad? Pero hay una condenación y la condenación está en nosotros, más bien la decisión está en nosotros. Jesucristo viene y se nos presenta a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Hey, yo pagué por tus pecados, yo pagué por tu muerte. Si crees en mí, vas a ser absuelto de lo que de tu condena, de tu condenación, ¿verdad? Porque uh-huh. teníamos la pena de muerte. Uh-huh. Porque no fuimos nosotros quienes salimos en búsqueda de Él, ¿verdad? Sino que Él fue el que nos encontró a nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y sí se podría prestar para los dos lados, ¿verdad? La ilustración que dimos referente al juez. Ajá. Porque podíamos usarla también como la soberanía de Dios, siendo Él un Dios soberano, todopoderoso. Él es el que imparte justicia y él puede impartir justicia como a Él le parezca, ¿verdad? Pero uh-huh. Aquí en el punto que queríamos como enfatizar o tocar es referente a que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros habiéndole fallado y estando uh-huh. muertos en delitos y pecados, Él, por su gran amor, por su misericordia,
Él decidió, ¿verdad? El que ese plan continuara. Como dijimos, ¿se acuerda que dijimos que desde el principio de la creación ya estaba el plan de Dios, ¿verdad? Para tener un camino a la salvación, ¿verdad? Y en los versículos 5 y 6 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Juntamente con Él nos resucitó, ¿verdad? Y de eso es lo que estamos hablando ahorita. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, lo asombroso es que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también. Notemos bien lo que dice: Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Es fundamental dar toda la importancia de vida al hecho de que todos estos beneficios los recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano, estar en Cristo, ¿verdad? Permanecer. Porque hay un texto que dice, ¿verdad?, de que cuando dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? El que está en Cristo, Corintios 5:17. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dice, tal vez en este momento sea conveniente añadir también que aunque Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo, realmente esta empieza antes. En Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo, es importante señalar que el verdadero creyente no es solo aquel que cree en Cristo, aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5:24. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué lo ha hecho? Para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. Como ya ha explicado anteriormente, nosotros estábamos muertos, por lo tanto éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, es lo que dijimos, ¿verdad? Sí, sí. No había ninguna obra que pudiésemos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a Él. Amén. ¿Algo que quieran añadir? Y eso es lo que hace la diferencia entre un creyente, ¿no, hermano? El crucificar la carne juntamente con Cristo. Sí, porque como dice el apóstol Pablo, una cosa es creer y que Jesucristo murió en la cruz y fue crucificado, sí, es una parte, pero también nosotros tenemos que ser juntamente con Cristo, crucificar nuestra carne sin caer en lo que es la religiosidad, ¿verdad? Porque ahora voy a crucificar la carne con Cristo, o sea, ahora me voy a tener de esto con el propósito de señalar a los demás, tú no lo haces, yo sí lo hago. No, o sea, tampoco. ¿Entiendes? Esa tiene que ser la diferencia, como ocurría entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cómo era identificado que era israelita? ¿A través de qué? La circuncisión, ¿verdad? Era algo físico, no visible. Y así tiene que ser nosotros también, algo visible, algo que distinga a los demás, ¿verdad? La circuncisión de nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí mencionó usted algo muy importante, hermano, porque fíjese, quiero que no me vayan a malinterpretar con esto que voy a decir, ¿ok? Porque puede oír medio controversial, pero a ver si podemos dar en el punto, ¿ok? Dice, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Dice el texto, ¿verdad? Entonces dice, hay que dejar bien claro que somos salvos por la gracia de Dios y no por la fe. Esta es la parte que no quiero que me malinterpreten. Dice, pero esta fe es el único medio por el que se recibe esa gracia, ¿ok? O sea que es la gracia de Cristo, porque aún si nosotros decimos que por nuestra fe, entonces ya estamos como queriendo poner algún tipo de mérito en nosotros. Pero la fe es un don de Dios. A eso voy, donde dice, pero es la fe el único medio por el cual, dice, podemos recibir esa gracia,
¿ok? Dice, este regalo, es decir, la salvación, se produce como un don que proviene de Dios, como dijo el pastor. Dice, un don de la gracia inmerecida de Dios, y se obtiene por la respuesta humana de la fe, la humilde confianza con la cual recibimos la gracia. Ahí, ¿Okay? ahí nos brincamos hasta lo último, salvados para vivir por haciendo buenas No, obras. estamos en el verso 8. Es que a lo que iba por lo que dijo el hermano, ¿verdad? Donde dice de que no es solamente con creer, ¿verdad? No solamente con creer es suficiente, sí, ¿verdad? Sí. Sino que se nos tiene que haber algo notorio en nosotros que hemos cambiado, ¿verdad? Entonces aquí, porque dice que aún hasta los demonios creen, dice, y tiemblan, ¿verdad? Sí, entonces dice, en líneas generales y por consiguiente, afirmamos que la salvación no es tanto creer en algo o tomar una decisión, sino que es el resultado de estar en Cristo, unido a Él y en Él, ¿ok? Así de que, dígame. Hay un factor que ustedes han estado hablando, y si ustedes se fijan en el inciso B, dice que nos dio vida y nos resucitó. Las cosas muertas no pueden tener resultado. Lo muerto no puede dar vida, ¿ok? Lo muerto no puede dar fruto, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos reconocer lo que estamos hablando. Dice la clase, salvados para testificar con hechos. Entonces, nuestra naturaleza, como hemos dicho anteriormente, automáticamente no es algo que forzamos, sino que es algo natural, porque ya nos lo dio Dios, todo le pertenece a Él. Entonces, nuestra nueva naturaleza, ¿verdad?, que ahora tiene vida, antes estaba muerta, no podíamos pasar eso. Entonces, ahora que tenemos esa vida, que hemos sido resucitados, ¿verdad? Entonces, lo natural como consecuencia es que hay algo que se va a transmitir, hay algo que vamos a dar. El árbol de manzanas naturalmente da sus manzanas. Entonces no podemos forzar eso. Entonces alguien no puede decir, bueno, yo soy creyente, y ese es el error. Soy creyente y quiero hacer cosas buenas para que digan que soy creyente. O sea, quiero hacer obras. No, sea, mi naturaleza. Las buenas obras. Correcto. El fruto. Entonces es natural en nosotros. ¿Por qué? Porque es Jesucristo controlando, es el Espíritu de Dios. Es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios controla. ¿Por qué? Porque Él nos los ha dado. Entonces, todo, la fe, todas las cosas le pertenecen a Él. Nada nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Pues yo creo que para concluir, pues estamos ya, lo que usted está tocando es prácticamente la parte 3. La última, salvados para vivir haciendo buenas obras. Y es lo que usted estaba diciendo, lo que decía el pastor, ¿verdad? De que en resumen, a lo que se refiere la clase es de que nosotros, el resultado de ser cristianos, nuestro caminar, nuestro testimonio es lo que testifica que ha habido un cambio en nosotros, que ha habido un nuevo nacimiento, que sí nos hemos arrepentido genuinamente de nuestro pasado, de nuestros pecados, de nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo el título de la lección, donde dice salvados para testificar con hechos. ¿Cuáles son nuestros hechos? Los hechos son lo que usted estaba diciendo, las buenas obras. Las buenas obras que nosotros hagamos no es con la intención para ser salvos, sino que es el resultado de que Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Así de que aquí ya como para concluir, dice... había encontrado donde dice, Pablo nos quiere decir que la salvación es un don de Dios, no es porque yo tomé una decisión. Es bien importante esto, ¿verdad? Hay ocasiones que llevamos la palabra, llevamos el evangelio a alguien y queremos como forzarlo a que acepte al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no es tanto ahí, ¿verdad? El mensaje de salvación no es tanto en que él acepte al Señor Jesucristo, sino que qué resultado va a tener en la vida de él el reconocer a Cristo en su vida. ¿Qué cambio va a haber? ¿Va a haber un cambio genuino? ¿Verdad?
por ejemplo, que si nosotros llevamos el evangelio y alguien nos dice, yo ya tomé esa decisión hace años, pero esa decisión ha hecho un cambio en la vida de esta persona, ha habido una verdadera transformación, porque si no tiene validez solo el haber tomado esa decisión, ¿verdad? Porque dice, no es porque yo tomé una decisión o recité una oración por la cual soy salvo, sino porque Cristo murió por mí, porque Él hizo el sacrificio hace 2000 años por mí, por la vida mía, por la vida de todos mis hermanos, porque Él hizo el sacrificio. Eso me da la oportunidad de ser salvo, ¿verdad? No es tanto en sí en la que nosotros hayamos tomado la decisión. Sí, pero yo creo que todo es un conjunto, ¿verdad, hermano? Todo va unido, todo va en orden, se podría decir, ¿verdad? Porque mismo Jesucristo dice, ¿verdad? El que no ha creído en mí, el que no cree, ha sido condenado. Y no Dios lo condena, sino él mismo por no creer. O sea, entonces, hablaba el hermano Nolasco una vez, ¿verdad? Que también nuestra salvación no es por emoción, sino es por una decisión. Y es ahí donde cambia nuestra manera. Y yo me acuerdo en lo personal, hermano, que el día que yo tomé la decisión, no fue el día que yo hice la oración, sino el día que yo tomé la decisión de entregarle la vida a Jesucristo, fue cuando realmente hubo un cambio en mi vida. ¿Sí? Ajá, pero ahí está la clave. El cambio que hubo en su vida. Por eso, ¿verdad? Le digo, todo va junto con sí, pegado. Sí le entiendo, sí entiendo. Pero lo importante, lo esencial es que esa decisión que usted tomó haya habido un cambio genuino, ¿verdad? En la vida de nosotros. Porque si no, no le encuentro yo validez al nomás como recitar una oración, porque hay muchas personas que sí se las encuentra uno y dicen, sí, yo ya hice mi oración de salvación. No es suficiente solo con hacer la oración de salvación, sino reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para poder alcanzar esa salvación. Amén. Ya quería concluir con algo, hermano. Sí, no, yo tengo la conclusión que lo que yo habíamos estudiado, dice, como resultado de nuestra creencia, dice, de creer en Jesucristo, recibimos, o Él nos otorga su gracia, su amor, su misericordia. Y si usted y yo estamos viviendo bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios, entonces usted y yo daremos buenos frutos, lo que hablábamos hace rato, que vienen siendo las obras. Juan 15, el capítulo 15 también habla de permanecer en Él. Y nos pone como ejemplo el pámpano, los pámpanos. Dice que aquel que permanece en Él lleva buenos frutos. Y la lección, salvados para testificar con hechos, ese es el propósito de todo creyente, es el propósito de la iglesia en general, el propósito al que Dios nos ha mandado, que vengamos a Él, pero que permanezcamos en Él, que demos frutos. Porque dice que aquel que no lleva fruto también será cortado. Así es. Entonces, el propósito es que nosotros, a partir de que empecemos a dar eso, a producir esos buenos frutos, es cuando vamos a demostrar lo que verdaderamente somos. Antes no podemos demostrar, podemos llamarnos cristianos, podemos decir que venimos a la iglesia, podemos estar aquí dando la clase de escuela dominical, venir al domingo a madrugar y estar afuera o adentro, como sea, pero mientras no haya una obra que testifique de nosotros, que no haya una circuncisión, vamos a hacer como dice hay un versículo en la Biblia que habla Pablo, ¿va? que el amor dice que si no tengo amor soy como esta que retiña, ¿verdad? Entonces así vamos a hacer nosotros. Entonces como conclusión necesitamos testificar. Necesitamos testificar que Cristo vive, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que Él ya pagó, Él ya hizo la obra. Ahora nos toca a nosotros.
a cada uno de nosotros a hacer la parte que nos corresponde. ¿Verdad? Y yo creo que cuando habla de que nos ha puesto en esos lugares celestiales, a eso se refiere también, que mediante nuestro testimonio glorifiquemos a Dios, Amén. ¿verdad? De que eso es estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, de que con nuestro andar, nuestro testimonio, vamos a honrar y a glorificar a Dios con nuestras obras, con nuestros hechos. Pero no son nuestras obras, ¿verdad? Para recalcarlo, las que nos llevan directamente al camino de salvación, sino que son nuestras obras, son el resultado, Amén. el resultado de tener a Cristo. Van juntas, ¿verdad? Así de que yo creo que con eso estaríamos, nos brincamos un poquito de aquí a allá, ¿verdad, hermanos? Pero la intención es de que hayamos podido de alguna manera ser de bendición, que podamos no solo instruir, sino también nosotros mismos ser instruidos mediante su palabra. Así es. Que Dios pueda darnos ese espíritu de entendimiento, de revelación, del cual Pablo oraba a los efesios, ¿verdad? Que sea ese nuestro sentir, nuestro anhelo, hermano, que podamos orar por nuestra congregación, por nuestros hermanos en Cristo, de que podamos tener ese espíritu de revelación cada día más, ¿verdad? Que Dios pueda poner en nuestros corazones ese entendimiento de... Hay muchos predicaciones, muchos sermones en los cuales a veces como congregación los interpretamos a nuestra conveniencia o nos sentimos agredidos con lo que nuestros pastores predican, y es ahí donde tenemos que orar y pedirle a Dios que Dios ponga en nuestra mente sabiduría para poder comprender los sermones, ¿verdad? de nuestros pastores, de que son ellos instrumentos usados por Dios para hablar a nuestras vidas. Esa es la profecía de hoy en día, ¿verdad? Los profetas son nuestros pastores, porque están ellos llevando el mensaje de Dios, y que podamos nosotros ser humildes y aceptar, ¿verdad? Con humildad y con mansedumbre los consejos y los sermones que escuchamos, y poder tener ese espíritu de revelación, ¿verdad? Que podamos orar por eso. ¿Qué le parece, hermano Rodrigo, si nos despide con una oración? Claro que sí. Padre celestial, Padre bendito, Padre eterno, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, Padre santísimo. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos, Señor, donde nos venimos a deleitar, gracias, Señor, en tu palabra y aprender más, Señor. Y no solo eso, sino como Pablo tuvo también la intención, Señor, con Éfeso, Señor, de recordarles acerca de la importancia, Señor, recordarle de la importancia que eres tú, Señor, en nuestras vidas. Así también te damos gracias, Señor, porque esta misma palabra viene y nos refresca y nos habla, Señor, acerca de la riqueza, Señor. Y también nos recuerda, Señor, Padre Santísimo, de donde tú nos has sacado, Padre Eterno. Por lo cual te agradecemos eternamente, Padre Santísimo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque eso, Señor, también nos da ánimo, Señor, de mostrar tu amor también hacia las personas, Señor, que nos rodean, Señor, de demostrar, Señor, el amor que tú tienes para con nosotros y para con ellos, Señor, y que también, igual que nosotros, también tienen ellos la oportunidad, Señor, de ser partícipe, Padre Santísimo, de tu reino, Padre eterno. Señor. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, y ayúdanos, Señor, a mostrarte, Padre eterno, a esas personas que necesitan, Señor, de ti. Sí, Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Padre eterno, en Cristo Jesús hemos orado. Amén. 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 Hermanos, así brevemente nomás, espero que hayan comentado referente a las preguntas que hicimos, que hayan escuchado las preguntas y hayan podido contestarlas. Y también para recordarles el servicio de mañana a las 7:30. No sé si el pastor tiene un anuncio ahorita después, parece que no, pero les recordamos, mañana a las 7:30 afuera de la iglesia tenemos nuestro servicio. Les esperamos a todos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias.